Bien. ¿Qué es lo que dice acá? Tengo un triángulo rectángulo, que es lo que venimos trabajando hace rato, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Voy a mover esto acá. Este triángulo ABC, este triángulo rectángulo, y me da de datos dos lados, ¿sí? El lado AB, que mide 10,5, y el lado BC, que mide 7,2. Es este lado de acá, que mide 7,2. ¿Sí? Centímetros. Me da el valor de dos lados y me pide, tengo que hallar un ángulo. ¿Sí? Cualquiera de los dos, supongamos que quiero hallar el ángulo A, este ángulo que está acá, ¿sí? Que corresponde a ese vértice. Si tengo de dato, obviamente el que está acá enfrente es la hipotenusa. Si tengo de dato los dos catetos, ¿sí? ¿Cuál de las razones trigonométricas tienen a los dos catetos como dato? Tangente. La tangente, voy a usar la tangente, ¿sí? No voy a usar otra. Yo sé que la tangente, y acá voy a usar de un ángulo, que es el que tengo que hallar ahora, es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿sí? O opuesto a adyacente. Con respecto a este ángulo, 7,2, este dato que está acá es el opuesto. Y 10,5 es el adyacente, ¿sí? Voy a reemplazar en la fórmula. Entonces me queda que la tangente del ángulo A, que es el que estoy buscando, va a ser igual al cateto opuesto, 7,2, dividido el cateto adyacente, 10,5. ¿Sí? ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda? Yo no. Bien, dígame cuál. No tengo. Perfecto. Bien. Una vez que reemplacé los datos que yo tenía, ¿sí? Del triángulo, voy a despejar el ángulo. Acá tengo. Ángulo va a tener igual. Si yo tengo tangente, va a pasar al otro lado como tangente a la -1. Si yo tuviese seno, pasa seno. Si tuviera coseno, pasa coseno. ¿Sí? En este caso es tangente a la -1 de 7,2 dividido 10,5. ¿Sí? Y toda esa cuenta la voy a resolver con la calculadora. Ya lo vimos en la clase pasada. Hay un botón que dice Shift. ¿Sí? Ese vamos a tocar. Después, en este caso, vamos a tocar el botón tangente. Y vamos a abrir paréntesis y vamos a hacer la cuenta que tenemos acá. ¿Sí? Para hallar el valor del ángulo A, que es el que estoy hallando ahora. Yo tengo acá una calculadora. Yo lo voy a hacer con mi calculadora y ustedes me van a hacer con la suya a ver si les sale bien. Shift tangente y ahí aparece tangente a la -1. Abro paréntesis y hago la cuenta. 7,2 dividido 10,5. Cierro el paréntesis y toco el igual. Tiene que dar como resultado 34,43. ¿Sí? Usamos dos decimales nomás. O, para pasarlo a grados, minutos y segundos, toco el botón de grados, minutos y segundos. Y ya le enseñé en la clase pasada que va a tener, hay un botón que tiene así, grados, minutos, perdón, minutos y segundos. Hay un botón así, lo toco y me dice que es 34 grados, 26 minutos, 20,36 segundos. ¿Sí? Ese es un ángulo A. Así se halla un ángulo. ¿Llegaron a 34 el que tiene calculadora? 34, y pico, 43. Sí, profe. Yo lo hice. Perfecto, perfecto. No entendí una cosa, profesor. Tangente pasa a inverso, por eso es -1. Claro, es el inverso de la tangente. Ok. Exactamente, por eso -1. Siempre que es inverso le ponemos el -1 nosotros acá. Siempre que sea inverso. Cualquier operación, ¿sí? Bien. Muestro otro ejemplo, a ver, así queda un poquito más claro y ya pasamos a los problemitas. Acá tengo otro, ¿sí? En el de ustedes no tienen que ubicar los datos, ya vienen ubicados. Acá yo lo ubico porque viene así dado, ¿sí? Yo lo encontré así.
el lado AB, 5,5, este es el lado AB, 5,5, y el lado BC, que es este de acá, BC, 12,8. Bien, ya ubiqué los valores, ¿sí? Ahora me piden hallar el ángulo este, el ángulo C. Entonces, el que está enfrente es el opuesto, es el cateto opuesto. Este, porque está enfrente del ángulo recto, es la hipotenusa, ¿sí? Eso ya lo vimos un montón de veces, tienen que saber ubicarlo, ¿sí? Y como tengo de dato el opuesto y la hipotenusa, ¿cuál de estos tres tiene opuesto y hipotenusa? El seno. El seno, ¿sí? Entonces voy a usar el seno. Me va a quedar que el seno del ángulo C va a ser igual. Arriba el opuesto, o sea que arriba va a ir 5,5 y abajo va a ir la hipotenusa, 12,8. Y después el pasaje es siempre igual, como estoy haciendo el ángulo C, solo que ahora voy a poner seno a la menos 1 de 5,5 entre 12,8. Y después, obviamente, es calculadora, ya no hay otra cosa, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir cuánto le da el ángulo ese. ¿Sí? Porque no tengo ganas de calcular. Necesita que alguien le haga. Necesito que ustedes lo hagan, sí. ¿Cuánto era? Que Acá. Seno a la menos 1 de 5,5 dividido 12,8. Esta cuenta de acá, que quedó al final. $25.44. Excelente. 25,40. Y si lo paso a grados, minutos y segundos, ¿cuánto da? 25 grados, seguro. 25 grados, 26 minutos, 51.83 segundos y décimas, creo que es. Bueno, no importa, ahí está. Ya con eso alcanza. ¿Sí? Bien, estos ejercicios no son difíciles, son los primeros que tienen el trabajo y así se completa, ¿sí? Ojo con este tipo de trabajos. Va a haber el último punto sobre todo, ¿sí? Voy a hacer uno parecido ahora más adelante. Todavía no. Ahora vamos a los problemas, ¿sí? Voy a correr esto de acá porque me molesta. Bien. Entonces, tengo el siguiente problema. Me dice, una escalera de 5,5 centímetros, no creo que sea así, debe ser metros, pero bueno, supongamos que así, se apoya en una pared formando un ángulo con el piso de 71 grados. ¿A qué altura de la pared llega la escalera? Esta es la escalera, ¿sí? Que dice que mide 5,5. Yo le pongo acá 5,5 centímetros. Es una escalera muy pequeña, ¿sí? Que forma un ángulo, ¿sí? Con el piso, que este sería el piso, el de acá abajo, de 71 centímetros. Siempre hay que dibujar un triángulo rectángulo. Pide a qué altura de la pared llega, ¿sí? La escalera. La altura sería esta, ¿sí? Obviamente este lado no, porque este es el piso, ¿sí? Tiene un sentido lógico. Entonces me está pidiendo la altura de acá, de la pared. Entonces, este lado de enfrente que me pide va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Recuerden que estos dos que forman el ángulo recto son catetos. Y la escalera es la hipotenusa. Bien, debo elegir una de estas tres que tenga hipotenusa y opuesta, ¿sí? Porque ángulo tienen las tres. ¿Cuál voy a usar? El seno. El seno, excelente, ¿sí? Porque el seno tiene opuesto y hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo, que es 71 grados ahora, ¿sí? Cuando tengo el ángulo lo debo reemplazar, dividido el opuesto, que es la pared, que es lo que yo quiero hallar en este caso, ¿sí? La altura de la pared, dividido la hipotenusa, que es 5,5. Bien, acá es fácil de despejar, ¿por qué?
siempre el que está abajo es el que está dividiendo. Y va a pasar al otro lado, ¿a qué se está dividiendo? Multiplicando. Multiplicando. Multiplicando, ¿sí? Entonces va a quedar 5,5 por el seno de 71, que va a ser igual a la altura de la pared que estoy buscando en este caso. Lo voy a hacer yo a la cuenta para ir un poquito más rápido. 5,5 por, ahora no hay que tocar Shift porque me pide el seno, no el opuesto, ¿sí? Seno de 71 me da 5,2 el resultado. 5,2 centímetros, porque está hablando de centímetros en este caso, es la altura de la pared que alcanza la escalera. Sí, así de sencillo. En algunos van a tener el dibujo, en otros no, ¿sí? Por ejemplo, este no porque tiene el dibujo, no lo quiero hacer, vamos a hacer este. Acá ven que no me da el dibujo, sino que lo debo hacer yo al dibujo, ¿sí? Y siempre el dibujo va a ser un triángulo, o sea que, de entrada, antes de empezar a hacer algo, ustedes dibujen un triángulo, rectángulo, ¿sí? Después ubicamos los datos. Yo voy a tener, acá agarro y hago un triángulo rectángulo de esta manera, ¿sí? Cuando no tiene dibujo, ¿sí? Lo hago yo al dibujo. Pero seguro va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya tengo el triángulo rectángulo, ahora busco los datos en el problema. Me dice que un poste de electricidad de 5 metros de altura tiene que sujetarse con 2 tensores desde su extremo superior hasta el piso. Si los tensores deben formar un ángulo de 50 grados con el suelo, ¿cuántos metros se necesitan? Bien, bien, bien. Supongamos que este es el poste, ¿sí? Este de acá es el poste. ¿Sí? Este lado de acá es el poste. Entonces yo le voy a poner que ese es el poste. Que mide 5 metros, porque ahí dice que mide 5 metros. Y tiene 2 tensores, ¿sí? El poste, hay uno acá, y otro que debe ser así para el otro lado. ¿Sí? Va a tener 2 triángulos en este caso. Pero a mí me interesa uno, ¿sí? Yo ya sé que este poste mide 5 metros, ¿sí? Y me dice que forma un ángulo de 50 grados con el suelo, o sea que acá va a medir 50 grados, y acá también va a medir 50 grados, ¿sí? Con el suelo, ¿sí? Porque son 2 triángulos exactamente iguales, ¿sí? Pero yo necesito uno solo, no me sirven los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lado de acá, que es el que necesito allá, va a venir lo mismo que este de acá. Cualquiera de los dos que elijan, ¿sí? Me va a servir. ¿Por qué? Porque este y este son los tensores, ¿sí? Que van con el suelo, es este, y forman un ángulo de 50 grados. Entonces, con que armemos un solo triángulo, me alcanza. Ahora yo voy a armar un triángulo más grueso, que represente la situación. Ahí tengo el triángulo, esto mide 5 metros, esto tiene un ángulo de 50 grados, y yo tengo que medir este tensor de acá, llamémoslo X. Yo sé que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Esto a esta altura ya lo tendrían que saber de memoria. ¿Sí? Bien, tengo este ángulo de 50, este lado que está acá, ¿cuál es? ¿El opuesto o el adyacente? El El opuesto. opuesto. Está al frente del. Opuesto, el frente es opuesto, excelente. Y bien, y necesito hallar este, que está al frente del ángulo recto, entonces ¿este qué es? La X. Hipotenusa. Excelente. ¿Sí? Opuesto de hipotenusa, uso seno, del ángulo que es 50, va a ser igual a 5, dividido la hipotenusa que es X. Acá el despeje es un poco más complicado, pero no quiere decir que sea más difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque acá el despeje, el 5 acá que está, perdón, la X que está dividiendo va a pasar a multiplicar,
Siempre el de abajo pasa a multiplicar, ¿eh? Y lo explico ahora para no confundirme, ¿sí? Entonces la x pasó acá a multiplicar y ahora lo que voy a pasar al otro lado, a dividir va a ser el seno de 50, pues yo tengo que hallar el valor de x, que es lo que tiene que quedar solo. X va a ser igual a 5 dividido el seno de 50, ¿sí? Y ojo, siempre es el seno el que pasa, la función trigonométrica la que pasa a dividir, no al revés, no es seno de 50 dividido 5. Siempre es 5 dividido el seno de 50. Siempre va a ser el número dividido la función, no al revés. Bien, y esa cuenta, 5 dividido seno de 50, me da 6,5. 6,52. Sí. González Adrián. Esperen que anoto. 6,52, sí. Ojo acá con la pregunta, ¿sí? X va a ser igual a 6,52 metros, porque acá estábamos hablando de metros. Ojo, porque acá la pregunta me dice ¿cuántos metros se necesitan? Y acá yo tengo dos tensores, uno acá y otro acá. Entonces se va a necesitar el resultado que me dio acá 2 veces. O sea que lo voy a multiplicar por 2, porque yo me di un solo tensor. Pero a eso lo voy a multiplicar por 2 para que pueda responder la pregunta, ¿sí? 12 con Siempre que, 2, ¿no sería? claro, a mí me dio 13,05, porque es 6,5 más 6,5, 13, el doble de esto, ¿sí? Si a esto lo multiplicas por 2, me dio 13,05, ¿sí? Entonces, cuando es una, si bien los cálculos los deben hacer y deben estar, deben responder, ¿sí? De forma escrita, ¿sí? Se necesitarán 13,05 metros, ¿sí? De tensor, si quieren le agregan, pero deben responder de esta manera, ¿sí? Deben elaborar una respuesta, no poner acá esto por 2 y le hacen un redondito, ¿sí? Como si fuera una cuenta. No, en los problemas debo responder de esta manera, ¿sí? Cuando no le dan, ¿sí? El triángulo dibujado, ¿sí? Como pasó en el ejemplo anterior, yo lo debo armar. Debo armar un triángulo rectángulo donde ubicar los datos. Ahí se complica un poco más, ¿sí? Y el último punto, que es el más complicado de todos, yo acá hice uno parecido, no es el mismo, ¿sí? Pero es bastante parecido. ¿Qué tiene de parecido esto? Que acá tenemos este triángulo y adentro hay otro triángulo, ¿sí? Son dos triángulos. El primer triángulo es A, B, D, que es el triángulo grande, que yo lo copié acá, es este que copié acá, es el triángulo A, B, D, ¿sí? Y el triángulo chiquito, que es el que está adentro, que es el triángulo A, B, C, que yo lo copié acá, A, B, C. Y acá me pide el valor de X y este valor de Y. Bien, ¿por qué estos problemas hay que pensarlo un poquito más cuando es así? Voy a correr esto para acá. ¿Sí? Hay que pensarlo un poquito más. El valor de X lo puedo hallar acá, en el triángulo ABD, ¿sí? Que está acá. Y yo tengo de datos estos 7 centímetros, que son estos, y este ángulo de 40, que es este que copié acá. Bien, entonces, obviamente tengo el opuesto y tengo la hipotenusa, voy a usar el seno, ya lo usamos muchas veces, por eso el seno de 40 va a ser igual al opuesto, 7 dividido X. Voy a despejar, que es lo que hicimos recién. Siempre el de abajo pasa a multiplicar, es lo que hice yo. Y ahora la X va a ser igual a 7 dividido el seno de 40. La X va a ser igual a 7 dividido el seno de 40, hago la cuenta acá. 10,89 me da 10,9 redondeo, ¿sí? 10,9 centímetros. Entonces, yo ya sé que este lado X mide 10,9 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces,
en este triángulo de acá no me influye nada, pero allá el valor de x, ¿sí? Que es lo que venía buscando. Ahora, voy a hallar el valor de este lado, ¿sí? Y de este lado. Es decir, el valor de acá y el valor de acá. ¿Por qué voy a hallar el valor de ese lado? Porque el lado BD, si yo le resto el lado BC, me va a dar el valor de X, que es lo que necesito. Si yo a todo este lado de acá le resto lo que mide este, me va a dar el resultado que yo necesito, de Y. Eso es lo que debo pensar en un triángulo, ¿sí? Debo pensar qué tengo de datos y qué puedo hacer para hallar el otro. Ahí se embrolla un poco el ejercicio, pero lo debo hallar, sí o sí. ¿Sí? Entonces ahora voy a hallar el lado BD, que es lo que me va a servir para luego hallar el valor de Y, que es lo que me pide. Ojo con estos ejercicios que son un poco embrolleros, ¿sí? Pero bueno, el lado BD es el cateto adyacente, ¿sí? Y acá pueden usar lo que quieren. Podemos usar la X que teníamos acá, que la hallamos recién, que mide 10,9, o puedo usar los 7 que está acá. O sea que puedo usar la tangente o puedo usar el coseno. Yo voy a usar el coseno porque 7 es un número más redondo, ¿sí? Voy a usar la tangente porque es un número más redondo, el 7. Porque el 10,9 que nos hallamos recién acá es un número con coma, no me quiero complicar la vida con números con coma, ¿sí? Entonces voy a usar la tangente. La tangente de 40, que es el ángulo que tengo, va a ser igual al cateto opuesto, 7 centímetros, dividido el cateto adyacente, que es el lado que yo quiero hallar, el lado BD. Bien, y ahora de nuevo, este va a pasar a multiplicar allá, BD por la tangente de 40 va a ser igual a 7, y lo voy a seguir acá, BD va a ser igual a 7 dividido la tangente de 40. El lado BD va a medir 7 dividido la tangente de 40, que me dio a mí 8,34. Ya sé cuánto mide todo este lado. Ahora, si hallo el lado BC, que lo voy a hallar con este triangulito chiquito que yo lo copié acá a un costado, con ese triangulito voy a hallar el lado BC para poder terminar de resolver este ejercicio, para hallar el valor de Y, que es lo que necesito. Bien, entonces voy a hallar este lado de acá. Yo tengo el que está acá enfrente, es el cateto opuesto, y el que está acá al lado, el cateto adyacente. Obviamente, lo que voy a usar nuevamente es la tangente, pero ahora el ángulo que estoy trabajando es 57 grados. Cateto opuesto, 7, dividido el lado BC, que es lo que quiero hallar ahora. BC pasa a multiplicar a la tangente de 57, que es igual a 7. Y bueno, el lado BC va a ser igual a 7 dividido la tangente de 57 grados. 7 dividido la tangente de 57 me da 4,54. 4,54 centímetros. Bien. Volvemos al ejercicio. 4,54 me dio el lado BC, el que está acá. Ahora, para hallar Y, ¿estamos todos de acuerdo que a todo el lado este le debo restar lo que mide acá para que me dé Y? Sí, profe. Yo sí.
Bien, perfecto. Y ahí recién terminó el ejercicio. Es largo, ¿sí? Por eso le puse uno solo de eso. Es 8,34 centímetros menos, perdón, y va a ser igual a 8,34 centímetros menos 4,54 centímetros. Entonces, y, que es lo que yo quiero hallar, porque ya sé el valor de x, una de las respuestas está acá, que era la más sencillita, el valor de y, que era lo más complicado, 8,34 menos 4,54, me da de resultado 3,8 centímetros. Y ahí termino de hallar los dos valores que tenía en este ejemplo. En el que tienen ustedes, ¿sí? Hay un dato oculto en un ángulo. Tienen que hallar un ángulo, ¿sí? Para poder terminar de hallarlo. Acá en este caso yo tenía que hallar estos dos lados para poder hallar este. En el que está ustedes, tienen que hallar, ¿sí? Un ángulo. Si este ángulo mide 40, hasta acá me siguen, si este ángulo mide 40, todo este ángulo, ¿cuánto va a medir? 40 también. No, porque No, 40 más 50. 40 es 80. 50. Tiene que llegar a 90. Este va a medir 50. Ese dato le va a servir para resolver el ejercicio que tienen ustedes, ¿sí? Saber cuánto tiene que medir el otro ángulo, el de acá. Recuerden que, ¿dónde está? Acá. Que este ángulo, todo este 50, corresponde Ah, al claro, triángulo porque el de grande. abajo, el de B tiene 90. Claro, vos tenés 90 y para sumar 180 te faltan 90 más. Si este Claro. mide 40 y este 50, llegás. ¿Sí? Bien, ojo con eso. Voy a dejar de grabar y le voy a tratar de que lo vean